Muy buenas a todos. Acaba de terminar el partido entre Sportivo Trinidense y Guaraní. Fue victoria 2-1 para el conjunto de Santísima Trinidad, en lo que es un cierre de campaña espectacular para el conjunto del Triqui. Cuarta posición. Si me preguntaban antes si firmaba con sangre la cuarta ubicación en este torneo. Un cierre de torneo excelente. Una segunda rueda fenomenal. Tuvimos todo, tuvimos grandes victorias, triunfos claves contra rivales directos. Lo que siempre uno exige, contra los rivales directos. Y también contra rivales tradicionales. Lo acabamos de demostrar una vez más. 2 veces derrotamos a Guaraní en este torneo. Le aguamos la fiesta, aunque tampoco es del todo eso correcto, ya que Libertad ganó su partido, por cierto. Felicitaciones a los hinchas del conjunto de Libertad. Los hinchas de Bumarelo que levantan hoy su estrella número 26 y estarán celebrando con todo y toca felicitarlos. Fueron los más regulares, los mejores del torneo y cabe destacar que los de atrás dejan mucho que desear. Dejaron muchísimo que desear, al menos los supuestos animadores y competidores del torneo. Me refiero a Olimpia, Cerro, claro, a Guaraní también. Porque nosotros vinimos de menos a más. Quizás si el torneo duraba un poco más y Libertad se iba cayendo, Triqui iba escalando, pero eso son cosas muy hipotéticas que no podemos hablar en este tipo de videos. Y nada, Guaraní cayó, le costó mucho al Indio, fue un partido difícil para ellos con la presión del público, todo en contra porque Libertad jugaba ante un 2 de mayo de capa caída es poco, decir que estaba de capa caída es poco. Un 2 de mayo muy deslucido, desconocido comparado al 2 de mayo del año pasado, muy desmejorado. Y se veía venir. Cualquiera seguro que apostaría plata en algo no apostaría a favor de Guaraní porque estaba difícil la cuestión de que Libertad pierda su partido en Pedro Juan Caballero. Y también estaba difícil que le gane a Trinidense, porque este Triqui, como ya les estoy comentando, era de menos a más. Y ahora estamos en nuestro prime, en nuestro mejor momento. Una pena en ese sentido que haya acabado el torneo, porque cuando encontramos la vuelta, ya se nos acabaron las fechas. Como ya les dije, la segunda rueda de Triqui fue espectacular, derrotando a rivales directos, a rivales tradicionales, jugando de tú a tú ante grandes, como fue con Libertad, por ejemplo, con Olimpia también, y nada. Toca, como ya dije antes, felicitar al hincha Gomarelo. Hizo bien las cosas, hizo mejor las cosas que el resto y eso basta. No basta de, no, él no merece, jugó muy mal, no se merecía el campeonato. Las mismas boludeces que escuché el año pasado cuando Olimpia salió campeón. ¿Y quién es el que hizo más puntos? ¿Quién es el que ganó más partidos? El campeón. No se discute, no se llora, no se dice nada. Al hincha Guaraní le va a tocar reinventarse al club, mejor dicho, porque de esta manera flojito, un Guaraní flojísimo, muy bajo, de bajo nivel. No sé si fue por la presión, porque no saben encarar este tipo de partidos, de contextos adversos, por decir así. Porque fue el primer tiempo quizá muy parejo entre ambos equipos. Trinidense jugando con eso de que no teníamos mucho que perder, la verdad. Creo que este fue el partido, de los 22 partidos de este torneo, este fue el partido que vi más tranquilo. Vi en paz, estaba acá, sentado en la cama, acostado, mejor dicho, mirando tranquilamente el encuentro. Metimos el gol, sí, grité, puñito cerrado, el gol de Stephen Díaz. Lástima que al toque nos empatan con gol de Ramírez. Fue a los 34 el gol de Díaz y Ramírez prácticamente al instante nos convierte en 1-1. Pero tampoco fue ese... pero veía con optimismo el partido. Ya que Trinidense, como ya les dije, venía en una buena senda. Y Guaraní era el que estaba presionado y se vio completamente eso en la cancha, en las gradas también. Mucho nervio, mucho ambiente, un ambiente muy pesado había. Y eso también es culpa del profesor Arce, el técnico de Guaraní, que se encargó de hacer pesado el ambiente el otro día tras perder 5-0 ante el conjunto visitante acá del local. Por la Copa Sudamericana cayó 5-0 ante Boston River. Y sale el profesor Arce a decir
no tenemos el apoyo de la hinchada, no vienen a ver mucho nuestros partidos. Son declaraciones totalmente innecesarias que no aportan nada. Yo entiendo que el protagonista dentro suyo ha de tener frustración, bronca, pero no le aportaba nada al ambiente. Con Guaraní peleando palmo a palmo el torneo. Hoy el hincha se portó, el hincha legendario hablo, y una pena porque viven sufriendo desde 2016, no salen campeón de torneos locales, sacando la Copa Paraguay de 2018, claro. Una pena que no encuentren el rumbo, que la dirigencia no lo tome en serio. Todo un tema. Cosas que pasan en Luqueño, que pasan en Cerro Porteño, ahora mismo en Olimpia. Y nada, cosas del fútbol, como se dice. Y como ya les iba relatando, sin irme por las ramas, tanto, porque ya me fui hace rato por las ramas. Esto es así, esto se graba, no se edita. Acá todo es genuino. Lo que sale, sale y ya salió y ya se fue. Así va la cosa acá en este canal. Como le iba diciendo, fue el empate a 1 rápido y luego conseguimos encontrar el 2-1 de la mano del pie de Axel Cañete, muy feliz por su gol, que retornó de la mejor manera. Fue como que su retorno vino de la mano con el equipo, con el buen rendimiento del equipo, porque nos íbamos encontrando y llegó él también y se acopló de una manera increíble, como si fuera que no estaba lesionado, no tuvo que encontrar tanto, no le costó mucho el retorno, y eso habla muy bien de él, muy bien de su capacidad, de su rendimiento, y toca felicitarlo, y feliz porque él haya hecho el autor del gol, haya sido el autor del gol en triunfo, el 2-1. Libertad, como ya les dije, hizo lo suyo, ganó 1-0 con gol de Matías, el gol de penal para el Gumarelo, luego 2 de mayo erra su penal. Y nada, no había nada que hacer. Libertad, un merecido campeón, Trinidense, un merecido ganador en la jornada de hoy, que usó las herramientas que tuvo, se agarró del contexto que tenía en contra del conjunto del legendario, lo usamos a nuestro favor, nos llevamos los 3 puntos a casa, que es lo que importa. La tabla quedó, como ya les dije antes, de la siguiente manera: Libertad allá arriba, campeón del conjunto Humarelo con 44 puntos, indiscutible campeón. Cerro Porteño quedó al final segundo, tras la goleada que le propinó ayer a Tembetarú, con 39 puntos. Guaraní, 38 puntos a la derrota de hoy. Y Trinidense, señores, Sportivo Trinidense, ahí, Trinidense con 34 puntos. Estamos en 4ª posición. Abajo de nosotros Olimpia, con 33 puntos. Muy abajo. Es muy lindo. Toca disfrutar. A veces me quedo sin palabras porque no sé ni qué decir de la alegría de ver ahí a Trinidense como un animador del torneo, peleando, y quizás si seguimos así poder clasificar nuevamente a un torneo internacional, llevar el nombre del barrio, el del barrio Trinidad, al plano internacional nuevamente. No tiene precio. Hay cosas que no tienen precio, y el hincha genuino me va a entender, el hincha de verdad, el que apoya, que simpatiza siquiera por estos colores, va a entender eso. Nada, agradecerle a todos, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a los hinchas sobre todo, porque el hincha es el que siempre está, el que banca todas, que va a todas partes a seguir al club, a alentar, el que es socio también, el que aporta lo suyo. Todos aportamos nuestro granito de arena y todos tiramos para el mismo lado. Que eso nunca quede dudas. Pueden haber buenos o malos momentos, pero todos tenemos que tirar del mismo lado para que Triqui siga en esta buena racha, en esta buena senda, en ascenso, y no paremos. Sigamos así. Muchas gracias para que llegó hasta acá. Espero que le den su me gusta. Por favor, me dejen su like. Eso me ayuda mucho. También que se suscriban y lo compartan, por favor, si les gusta este tipo de contenido. Gracias para todos. Muchas gracias. Terminé 22 videos. Todos los partidos trinidenses están acá en este canal. Los pueden ver si quieren nuevamente. No pensé llegar hasta acá, como se dice. Muchas gracias a todos los que hicieron el aguante del día 1. Y nada,